Muy buenas a todos, soy Roberto Granda, bienvenidos los espectadores de Estado de Alarma, los seguidores del Club de los Viernes y bienvenidos en general todos los que saben que la brecha informativa es posible, que se puede romper el control férreo de la información y escapar de las garras del tipo que decía "dame a mí los telediarios". Para todas las personas que quieren otras opciones de estar informados más allá de los canales convencionales donde no se pueden exponer abiertamente ciertas cosas. Y en un país, además, donde el poder político trata de controlar al resto de poderes. Preocupa la deriva que está tomando el gobierno socialcomunista con tal de apuntalar su poder y su relato. Respecto a la pandemia, por ejemplo, el relato oficial e irrefutable es que no se podía saber. Y ese relato piensan llevarlo hasta el final. Ayer se supo que el ministro de Interior ha fulminado al coronel Pérez de los Cobos, el guardia civil al mando de la Comandancia de Madrid, por un informe apuntando al delegado del gobierno en la capital y al siniestro Fernando Simón, por el 8 de marzo, aquellas infames concentraciones masivas aprobadas por el gobierno a sabiendas de que existía un virus galopante y numerosos informes internacionales que alertaban del peligro. El 8M y el feminismo radical no es un movimiento cualquiera. Por supuesto, no tiene nada que ver con la igualdad, con los derechos de las mujeres ni con su protección. Ninguna mujer se ha salvado y ni una sola mujer ha dejado de recibir malos tratos porque se subvencionen talleres y observatorios de género para enchufar ahí a ociosas y analfabetas. El lenguaje inclusivo es innecesario y ridículo y solo utilizan los demagogos y los cantamañanas. Pero ¿por qué es tan importante para el gobierno y todas sus estructuras afines el 8M? ¿Por qué es tan importante para el vicepresidente controlar los telediarios, controlar el CNI? ¿Por qué es tan importante estar al tanto de los secretos de Estado? Sabemos que existe un lobby muy fuerte y unos intereses políticos y económicos. La rancia y anacrónica lucha de clases se ha sustituido por otros conceptos que tienen más que ver con el marxismo cultural en las nuevas agendas de la izquierda del siglo XXI. Como el comunismo se ha evidenciado un sistema ineficaz en la teoría y criminal en la práctica, se deben ir buscando otras maneras para implantar conceptos ideológicos igualmente perniciosos y totalitarios. Los colectivos a pastorear, la polarización de la sociedad, hasta conseguir crear una nueva forma de pensar y una serie de códigos que se acepten por imposición o sometimiento. Hay una hoja de ruta, se empezó a trazar en el conocido como Foro de Sao Paulo. ¿Qué es exactamente el Foro de Sao Paulo? ¿Qué se acordó ahí y cómo afecta eso a España? Para hablar de ello está al otro lado de la línea y al otro lado del mundo el periodista, corresponsal de guerra e investigador colombiano Ervin Hoyos. Ervin, bienvenido una semana más a Despierta España. Gracias, Roberto. Cordial saludo para todos los televidentes en Europa, en América, donde nos ven. Muchas gracias por esa sintonía que nos han reportado durante estas últimas emisiones de esta sección del programa Despierta España. Pues aquí estamos para contarles justamente eso. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo es una organización de partidos políticos que fue convocada por quien todos conocemos como Ignacio Lula da Silva, y él empezó a convocar partidos de la izquierda latinoamericana para darles un marco teórico frente a la toma del poder global, primero en América Latina y ahora lo han extendido hacia otras partes del mundo. El Foro de Sao Paulo tiene unos trazados objetivos de tomas del poder. Lo que hicieron ellos fue invitar a muchos partidos de izquierda que se comprometieron que en el momento que tomen el poder en cada uno de estos países deben seguir unos lineamientos precisos para imponer el socialismo del siglo XXI, el socialismo de Chávez, el socialismo cubano modificado y camuflado al estilo chavista, financiado con recursos de ellos, porque lo que hacen es extender sus tentáculos para llevar estos regímenes totalitarios a otros países. Pues de esa manera se extendieron a Bolivia, se extendieron a Argentina, se extendieron a Ecuador, estuvieron en Nicaragua. Colombia ha sido uno de los países objetivo del Foro de Sao Paulo y ahora siguen consolidando poder. Aunque perdieron el poder tácitamente en Bolivia, siguen haciendo presiones para derrumbar el gobierno interino de Bolivia. En Ecuador siguen atacando el gobierno del presidente Lenín Moreno. En Colombia se han creado unas grandes organizaciones con plataformas sociales que se hacen ver como progresistas, apoyadas en los derechos humanos, en los derechos de la mujer, en los derechos de los indígenas, etcétera. Pero esto no son más que estrategias para generar la distracción social, para generar, como ellos lo llaman, la bandera social, y de esa manera impulsarse
apoyándose en la masa, en la lucha por los pobres y llegar a la toma del poder. Una vez se toman el poder, se vuelven organizaciones totalitarias, ya que dentro de los lineamientos del Foro de Sao Paulo está la doctrina a aplicar, y lo primero que hacen es modificar la constitución de ese país para tener el control de la parte económica de los estados, controlar las fuerzas militares, controlar los medios de comunicación y así consumir un estado totalitario bajo su control. Por eso es muy importante, Roberto, que pudiéramos hacer un análisis de ese documento que hemos conocido de manera exclusiva y que esboza todos los principios del Foro de Sao Paulo para que España vea lo que ya le pasó a otros países, lo que ya le pasó a Nicaragua, lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a Ecuador y que logró salvarse, lo que le pasó a Bolivia también y que lograron por lo menos en los últimos meses sacar a Evo Morales de allí, y entender cómo el Foro de Sao Paulo hace que las diferentes formas de lucha no son solamente herramientas ideológicas, sino que también las basan en el apoyo al narcotráfico, ya que consideran el narcotráfico como una de las diferentes formas de lucha válidas para atacar a los países a los que ellos consideran el imperio o el poder económico. Así que tengo un documento exclusivo para compartirlo con ustedes, con los televidentes, cuando usted me dé la instrucción. Perfecto, vamos a ver ese documento. Antes de verlo y comentarlo, un pequeño apunte. Han sido muchos los países en Latinoamérica que han caído bajo ese socialismo del siglo XXI. En Europa, por cuestión de momento de cultura política democrática, parece que cuesta más, pero sí que intentaron abrir una sucursal del chavismo venezolano en España mediante la financiación de Podemos. Al principio salió bastante bien porque consiguieron un número de votos muy grande, luego parece que se rebajó esa primera oleada y, sin embargo, ahora han conseguido, por una serie de tejemanejes y de acuerdos políticos, estar en la vicepresidencia. Podemos está ahora mismo en el Consejo de Ministros español y en la vicepresidencia. ¿Eso, Ervin, crees que nos tiene que preocupar como españoles? ¿O es una cosa de España no es Venezuela, España no es Cuba, eso a nosotros nos da igual, nosotros somos distintos? Pues mire, yo le quiero decir una cosa. Yo he sido investigador de estos fenómenos desde hace muchísimos años. Cuando empezó el fenómeno en Venezuela, muchos les advertimos a los venezolanos. Yo viví en Caracas, permanecí mucho tiempo allí, y los empresarios, los medios de comunicación y todos decían: nosotros no vamos a hacer Cuba, no vamos a hacer Cuba, y se literalmente alardeaban de que ellos no iban a hacer Cuba. Lo mismo les pasó a Ecuador, lo mismo le pasó a Bolivia. Cuando ya entraron en el poder de consolidación de la unificación que hacen ellos del poder legislativo y el poder judicial junto con el ejecutivo, convirtiéndolos todos en un solo poder, ¿eso qué significa? Que la justicia y el Congreso terminan haciéndole caso única y exclusivamente a la persona del presidente, del dictador. Pues ahí es donde ya se ve que efectivamente el poder fue unificado en un solo concepto y se empieza la violación de los derechos humanos, pero cuando se dan cuenta ya es tarde. Yo creo que España se tiene que despertar. Por eso este programa lo hemos denominado Despierta España, porque aquí les vamos a estar mostrando los espejos de lo que ya les pasó a otros países para que a España no le vaya a pasar lo mismo. Y tristemente, quienes conocemos esta realidad, estamos viendo que España está recorriendo a pasos agigantados lo que ya recorrieron los demás países. Estamos viendo que en España están agilizando la agenda porque ni siquiera están haciendo la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Ya la etapa 1 se la saltaron y están aplicando fases de la etapa 2, que ahora la voy a explicar en el documento, y van a empezar muy rápidamente la aplicación de la fase de la etapa 3. El Foro de Sao Paulo ha diseñado una estrategia que va por años, ¿sí? De los años 2019 a 2020, 2021 a 2022 y 2023 a 2024. Son etapas, pero vemos que en España ya están acelerando esto y aprovechando el COVID, la tragedia que ha tenido España frente a la pandemia, pues eso les ha facilitado muchas acciones, ya que gran parte de la sociedad española está confinada, solo ven una televisión manipulada por el régimen, manipulada por los que están en este momento controlando el poder en España. Los medios de comunicación, unos están amedrentados y otros están sometidos y otros están negociados. Así que eso es absolutamente grave para la sociedad española, no tener
una información clara y precisa sobre lo que está ocurriendo y que tengamos que ser desde afuera, los que conocemos la realidad, lo que les estemos haciendo esta advertencia. Bueno, de hecho se está acelerando tanto la agenda que en los últimos años siempre el Día de la Mujer Trabajadora ha pasado a ser el Día de la Mujer Sectaria, unas movilizaciones políticas. La emergencia climática se está de alguna manera politizando también hasta tal punto que han traído a España a Greta Thunberg, que ha registrado su marca, es decir, es Greta Thunberg marca registrada, o sea, hay un negocio ahí detrás. Incluso se ha ido de forma descarada contra los medios de comunicación, contra el Poder Judicial, y ha habido también un blanqueamiento de diversas fuerzas herederas políticas de la banda terrorista ETA, por ejemplo. Vamos a ir analizando esos documentos para ver qué pasos ha seguido el Foro de Sao Paulo en Latinoamérica y qué nos podemos esperar aquí, Erwin. Bueno, aquí tenemos el documento, como lo pueden ver, este documento que se puede encontrar también en las páginas del Foro de los Pueblos, pero este ha sido construido por personas que han estado dentro del Foro de Sao Paulo y que lograron en su momento poner en conocimiento el plan estratégico global para la toma del poder del Foro de Sao Paulo. Entonces, como primer punto, vamos a analizar que ellos proponen, primero, someter el poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Eso es absolutamente grave. Modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares y de policía y tener el manejo del dinero del presupuesto nacional disponible para financiar toda la implementación de la revolución. Miren, bueno, Erwin, sí. El presupuesto nacional, el presupuesto del Estado y ponerlo a su disposición, a su discreción, tomar las facultades de las fuerzas militares y de policía y tener el manejo del dinero del presupuesto para financiar la revolución. Esto, llevándolo a España, hemos visto que se intentó poner a la Guardia Civil al servicio del gobierno para las críticas, perseguir las críticas desafectas al gobierno, así más o menos lo explicaban. Y en cuanto al Poder Legislativo y el Poder Judicial, también estamos viendo que se está revocando de sus puestos a altos cargos de la Guardia Civil, como comenté al principio, y también se ha puesto en la Fiscalía General del Estado a una señora como Dolores Delgado, que formaba parte anteriormente del gobierno. Entonces, esos pasos más tímidos, pero sí que los estamos viendo en España, para ir, digamos, poniéndolo en contexto con la situación española. Claro, de eso se trata el análisis que hagamos, que conociendo nosotros el mapa, la hoja de ruta del Foro de Sao Paulo, usted, Roberto, que conoce lo que están haciendo en España, podamos entender que gran parte de lo que aquí vamos a analizar ya lo están haciendo y ya hace parte del plan aplicativo que tienen para la toma del poder total. Entonces, en el punto 4. El punto 4 es importante, vamos a verlo, perdón que te interrumpa. Impulsar la equidad de género y llevarla a una de las formas de lucha. Miren esto, todos compartimos que el género, hombres y mujeres, masculino y femenino, somos iguales frente a la ley, frente a los derechos, pero que quieran convertir la equidad de género en una forma de lucha, en una forma de confrontación, eso no es viable. Entonces, dice, impulsar la equidad de género y llevarla a una de las formas de lucha como método efectivo de deslegitimación de gobiernos que no la acepten. Mire cómo está enfocado. Es solamente para confrontar las clases sociales y enfrentarlas o también para deslegitimar los gobiernos que no acepten. El quinto punto, desmitificación de las religiones, desacreditándolas con hechos irrefutables. Ejemplo, la pederastia. La pederastia, los abusos sexuales, escándalos internos y fraudes económicos. O sea que aquí todos conocemos que ha habido hechos graves dentro de las iglesias, dentro de las religiones, pero entonces aquí ya hay una política tácita de tomar esos casos para desacreditar las religiones. Vamos a analizar un momento el punto 4, porque de la misma manera que el populismo solo penetra en las sociedades que están menos preparadas informativamente, económicamente, con una sociedad, digamos, más dócil para ser pastoreada por el populismo, con el feminismo de radical pasa un poco igual. ¿A qué mujeres va dirigido? A las mujeres culturalmente más empobrecidas, por así decirlo, o más vulnerables. Porque si uno conoce a una mujer inteligente, a una mujer formada, a una mujer librepensadora, es muy difícil que se trague o que comulgue con esas ruedas de molino del feminismo morado totalmente desnortado, que es un dislate y que no representa a las mujeres más que a las de su secta. Por eso en España tiene mucha repercusión también ese tipo de feminismo, pero porque van a capas de la sociedad
mujeres con poca capacidad crítica también. Ya. Bueno, en el punto quinto, que era la desmitificación de las religiones, pues ya hemos visto que ha habido una gran campaña. Yo estoy contra la pederastia. He sido uno de los que ha denunciado este fenómeno que no es más que actos criminales contra menores. Pero esa es una cosa distinta a que quieran convertir eso en una estrategia para acabar con las religiones. Vamos con el punto 6. Impulsar sectas, mira esto, impulsar sectas, grupos que se muestren como religiosos, sectas esotéricas que le den a la gente otras alternativas de creencia a las que se les entrene. ¿Qué quieren decir con esto? Coger esas sectas y entrenarlas y que se les dé formación política revolucionaria. O sea que ellos vienen a promover, entre comillas, la libertad de culto, no es más que un estratagema para luego coger esas organizaciones que son sectas o grupos religiosos paralelos a los grupos tradicionales para luego entrenarlos en política revolucionaria que favorezca el régimen. De hecho, los propios partidos políticos están empezando a actuar como sectas en el sentido de que es muy difícil contradecir al líder, al amado líder, al camarada. Aquí pasa con el camarada Pablo, por ejemplo, que todo el que osó llevarle la contraria fue laminado del poder. Y en cuanto a sectas de ese tipo, sí, se están utilizando una especie de religiones laicas, que puede ser el veganismo, otras supersticiones o supercherías, dándole una validez casi como de poder político. Muy bien. Control de los medios de manera progresiva. Ojo a esto, mire, el control de los medios de comunicación de manera progresiva y sostenido, ese control sostenido en el tiempo para fortalecer la propaganda selectiva y luego la propaganda masiva sobre la campaña de culto al líder. Yo no sé si ustedes ya han empezado a sentir, Roberto, en España, la presión sobre el control de los medios de comunicación, un control progresivo y sostenido en el tiempo para enfocarlo posteriormente hacia una campaña de culto al líder. Hombre, muchísimo, y por eso existen estos programas como Estado de Alarma y por eso se creó también el Club de los Viernes para intentar romper ese monopolio de la información y ahora mucho más. Con este gobierno es muy difícil discrepar, que discrepe está fuera de los grandes medios. Se han empezado a alzar voces tímidas ahora, pero sobre todo el control por parte del Ejecutivo, de los medios de comunicación, está haciendo una cosa que van a calzón quitado, como se puede decir, y preocupa muchísimo, sobre todo porque la libertad de prensa, la libertad de información es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Y si nos quitan eso, tenemos que luchar en las trincheras de Internet, en las trincheras de las redes sociales, pero condenados casi a ser minoritarios, a pesar de todo lo que ha crecido, por ejemplo, el estado de alarma y otras alternativas. Pero las televisiones, si siguen en poder de los mismos, es complicado que podamos dar la batalla, pero bueno, la estamos dando. Bueno, la agenda progresista, mire la agenda progresista cómo va enfocada. Libertad para promover el aborto libre, ojo, financiado por el Estado. Promoción y defensa del libre consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad. Con esta bandera de la libertad del aborto libre financiado por el Estado y el libre consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad, con este cuento están atrapando a todos los jóvenes, a los jóvenes que tienen escasamente 18, 19, 20 años, universitarios y demás, que los cogen con los ojos vendados, que no conocen la historia del país, que no conocen la realidad nacional, están llegando por avalancha hacia esta ideología a apoyarlos, porque ellos creen que con esta agenda progresista les están dando de verdad libertades. Y resulta que esto no es más que una estrategia para usarlos electoralmente y poder ganar muchos más adeptos hasta que ellos toman el poder. Después de que toman el poder, estos jóvenes pasan a ser un elemento de segundo plano o los convierten en colectivos que son los que terminan posteriormente a ser represores de la sociedad civil. Lo estamos viendo los mensajes mismamente que lanzan en campañas, en redes sociales, que son muy simples, son muy básicos, muchas veces maniqueos entre buenos y malos, nosotros y ellos, los ricos, los poderosos, el pueblo, que el pueblo aglutina todas las virtudes, y otra serie de cosas, memes, fotomontajes, que parece que van dirigidos a una población, eso, de 18, 19 años, o los que incluso dentro de un par de años van a poder votar, 16, 17 años, o mentalmente que tengan esa edad también, porque tú puedes tener 30 años y mentalmente tener 12.
Entonces, Claro. y políticamente. Entonces sí que se ve una infantilización de la política en ese sentido, que ya no hay un análisis sesudo, no hay grandes reportajes, investigaciones de prensa, es todo frases hechas, lugares comunes, tweets, cosas que entren en 280 caracteres. Eso sí que lo estamos viendo. Bueno, en el punto 9 vamos a ver la relatividad de los valores. Esto hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo. La relatividad de los valores, ¿en qué consiste? Todo es bueno, nada es malo. Todo es permitido, nada es prohibido si se hace para favorecer la revolución. Es la inversión de todos los valores sociales, incluida la justicia. Esto lo hemos visto en toda América Latina, pero especialmente en Venezuela, en donde homicidios, secuestros y todos los delitos que han cometido, si son para favorecer el régimen, no son delito, no pasa nada, no hay justicia. La justicia se invierte y se cambian los valores sociales por medio de la justicia bajo la presión del sistema. Así que nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, en España, muchos hechos que en el pasado eran delito, ahora están permitidos. ¿Por qué? Porque solamente sus actos favorecen el régimen. Aquí se está viendo, por ejemplo, una estigmatización del contrario. Es decir, si todo el mundo es fascista, si las miles de personas que se manifestaron el pasado sábado como banderas de España son fascistas, los deshumanizas. Entonces, puedes justificar cualquier tipo de agresión. Agredan a un hombre por defender a su novia y es taxista, da igual porque seguramente era facha, entonces se merecía lo que le pasó. Agreden a unas chicas en Cataluña por llevar la bandera de España, pues claro, es que iban provocando, entonces merecen lo que les pasó. Echan a partidos constitucionalistas de pueblos en el País Vasco, claro, es que están en ese pueblo, a que van ahí a provocar, entonces merecen salir escoltados por la policía. Se está empezando a justificar abiertamente las agresiones al que piensa distinto. Sí, sí, en España ha pasado y está pasando. Bueno, este punto 10 es muy importante y los toca a ustedes directamente a los españoles. A nosotros en Colombia también nos toca este punto. El Foro de Sao Paulo propone crear grandes proyectos que se vuelvan símbolo nacional y que fortalezcan el poder del Partido Revolucionario. Un ejemplo para Colombia, por ejemplo, convertir todos los casos de muertos por violencia, por hechos comunes, muertos que fueron inhumados sin documentos, que son no identificados. Acá en Colombia los conocemos y en Latinoamérica como los NN. Sí, estos están enterrados en pueblos y ciudades y quieren coger todos estos casos y los quieren convertir en llamados falsos positivos. Los falsos positivos para la audiencia en España son personas que fueron asesinadas por integrantes del gobierno, especialmente del ejército, y los hicieron pasar como guerrilleros muertos. Entonces a eso le llaman los falsos positivos. Pues, ¿qué ocurre? Que quieren coger todos los muertos que ha habido en los pueblos y ciudades por violencia social y los quieren convertir en falsos positivos para desacreditar a las fuerzas militares y lograr grandes condenas internacionales contra el Estado. Esos son lo que se conoce como grandes proyectos que se vuelvan símbolo nacional. Pues en España hay un proyecto que ya se convirtió en símbolo nacional: haber movido los restos del general Franco del Valle de los Caídos. Se planean en España más acciones como llamados grandes proyectos del símbolo nacional revolucionario. Así que no solamente haber movido los restos del general Franco del Valle de los Caídos es un gran símbolo nacional, sino que van a buscar otras acciones para convertirlas como en grandes gestas libertarias contra los fachas, contra la derecha, porque ellos son los que vienen a cambiar el nuevo ordenamiento del Estado. Grandes gestas que además no dejan de ser otra cosa que cortinas de humo para que se hable en eso y para manipular a la opinión pública. En el caso concreto del general Franco, del dictador Franco, se fue trasladado del Valle de los Caídos, que está en Cuelgamuros, bastante más lejos de Madrid de lo que está ahora. Sin embargo, se habla de una reconciliación nacional que fue ya hecha durante la transición. Parece que se quiere revolver entre las dos Españas. Dicen que están muy interesados en los crímenes que se cometieron, que evidentemente se cometieron, y que están algunos cuerpos desaparecidos, pero en realidad yo creo que eso no les importa más allá que como para utilizarlos como batalla política, como para tirarse los huesos unos a otros a la cabeza, porque, por ejemplo, existen más de 300 crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA y no tienen ningún problema en pactar con Bildu, y esos muertos no importan. Y sí es verdad que nuestra gran tragedia nacional, que fue la guerra civil, pasó hace 80 años,
y sin embargo el último asesinato de ETA, y no quiero poner ambas cosas en balance porque son contextos históricos distintos, el último asesinato de ETA fue hace 10 años, en el 2010. Entonces, claro, cuando esos muertos tan recientes en democracia no importan y es capaz de pactar con sus asesinos, con el brazo político de sus asesinos, ¿cómo nos vamos a creer que te importan los muertos del bando republicano más allá de para utilizarlos políticamente y electoralmente? Sí. Bueno, aquí vamos a ver el punto 11. Este tiene que ver con la educación. Este es muy importante porque parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo ha sido tomarse la educación en América Latina. Entonces, el Foro de Sao Paulo, a través de los diferentes partidos de izquierda, empiezan a controlar las organizaciones educativas, agremian a los maestros, a los profesores en sindicatos, sindicatos muy poderosos, muy fuertes, que van de la mano también con sindicatos en la rama judicial. Estos dos, controlados por el Foro de Sao Paulo y por los partidos de izquierda, pues se han convertido en unos adoctrinadores de los jóvenes en las diferentes áreas de educación. Por eso, en el punto 11 que habla de reformar la educación bajo el concepto de igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Esto se toma de la primera premisa marxista que dice, para encauzar al hombre hay que adoctrinar al niño. Eso ya lo tienen absolutamente claro. Adoctrinar el niño para poder dominar al hombre. Bueno, básicamente la educación es el eje en el que se mueven las sociedades y controlar la educación es fundamental. Aquí se ha hecho, desde el punto de vista nacionalista, lo han aplicado perfectamente, es decir, hay varias generaciones de jóvenes educados en el odio nacionalista, en el rencor, en agravios supuestamente históricos inventados, y en ser en un pensamiento supremacista excluyente, ¿no? Los españoles, siempre mirando hacia afuera, son los que nos han incluso, oprimido. También ahora a nivel estatal se está haciendo, para la ideología de género, por ejemplo, para el marxismo cultural, oponiéndose a que los padres den la autorización para que los niños sean educados conforme a como los padres crean más conveniente. Es decir, el Estado quiere controlar la educación de los niños, quitársela a los padres, los hijos no son de los padres, decían, como si los hijos fueran del Estado, y que sea el Estado mediante, que vaya alguien, ¿no? Un coordinador, alguien que hizo un taller de género a darle una charla totalmente viciada sobre identidades de género, sobre distintos tipos de feminismo y alguna forma de meter en la cabeza cosas perniciosas que realmente ni siquiera tienen algo científicamente demostrado. Entonces, demostrar hechos científicos, demostrar lo tangible y no supuestas ideologías, supersticiones que tienen más que ver con el supremacismo, que tienen más que ver con una idea revolucionaria de la sociedad, revolucionaria pero en el sentido de ideología, de agenda política, para llevar a los niños, ¿no?, a que sean futuros votantes correctos del Partido Socialista o de Podemos. Bueno, este punto, el número 12, este es absolutamente delicado porque esto ya lo vivió Venezuela. Expandir ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido. Mire esto, expandir ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido que a su vez estructuren células de control ciudadano con autoridad localizada. Ejemplo, control de las juntas de acción comunal, control de las cooperativas, asociaciones y fundaciones basadas en derechos humanos para que tengan legitimidad social. Para lograr mayor legitimidad en los grupos de control social, para crear compromiso y autoridad, hay que crear cupones. Miren esto, cupones, bonos populares y apoyos de destinación inmediata para tener la financiación de logísticas, movilizaciones, tomas, concentraciones espontáneas, coordinadas y articuladas por redes y medios leales al partido. ¿Qué ocurre con esto? Esto es absolutamente grave. Yo sé que en este momento en España están buscando que incluso hasta Su Majestad el Rey les apruebe facultades especiales para esto. Esto es absolutamente grave porque con este control localizado de autoridad ejercida sobre civiles, que son personas civiles a las que muchas incluso las arman, porque eso fue lo que hicieron en Venezuela, armaron estas personas. Ojo lo que dice acá, mire esto, para células que estructuren control ciudadano con autoridad. Esas células son las que van a crear posteriormente grupos armados, son las que van a crear acciones
delincuenciales focalizadas para no involucrar a las fuerzas del Estado. Esto es una estrategia absolutamente grave y ya en España sabemos que están empezando a estructurar esto. Esto lo estructuraron en Venezuela, lo estructuraron en Argentina. Esa es parte de la estrategia. Organizar células que son civiles, que son grupos de delincuentes, les llaman ellos paramilitares, pero realmente son grupos de delincuentes organizados, avalados por el Estado para ejercer presión sobre la sociedad civil. Bueno, de hecho, las manifestaciones contra el gobierno que hubo en los últimos días, sí que se han visto grupos azuzados por el gobierno que han atacado a los manifestantes, grupos incluso que estaban compuestos por menores de edad, algunos también extranjeros, que desde la vicepresidencia se azuzó, se dijo, bueno, también puede haber scratches en casa de Ayuso, en casa de Abascal. Se han señalado a periodistas desde las redes sociales, ahora pienso en ese tipejo miserable que es Echenique, que puso la foto de un compañero, de un periodista, para que la gente le buscara de alguna manera, para ponerlo en la diana, para ponerlo en el punto de mira, y están creando el caldo de cultivo para que en las calles haya una especie de milicias civiles que sean defensores del gobierno. Además, de hecho, no se permite la crítica y se está de alguna manera parasitando la mente de las personas, porque yo conozco a gente que formados con carrera y que presumen de tener estudios, que no han hecho en todo este tiempo de la pandemia ni una sola crítica al gobierno, han cerrado filas en torno al gobierno, incluso de forma agresiva atacan verbalmente, o cuando no físicamente, a los que decimos, oye, pero y queremos que se pueda criticar al gobierno, incluso que rinda responsabilidades. Eso es gravísimo, porque se está polarizando el país y se está poniendo las semillas para que brote la violencia, y en España, por desgracia, a pesar de que no es un país tan violento como hace un siglo, ni hace 80 años, sí que existe esa violencia, yo creo, innata, sobre todo cuando te azuzan y por pasiones políticas, porque la política desata los más bajos instintos, ¿no? Esa España goyesca o esa España que Chávez Nogales definió en las dos Españas, situándose él en la tercera. Hay que pensar en una tercera España más civilizada y no en el cainismo, este maniqueo de o estás conmigo o contra mí. El gobierno está haciendo las cosas en ese sentido de forma muy peligrosa y muy preocupante. Bueno, vamos a la etapa 2. Lo que hemos visto en el documento es la etapa 1 del Foro de Sao Paulo. Luego vamos a la etapa 2 del Foro de Sao Paulo, que esta es la estrategia que contemplan para los años 2021 y 2022. Ojo que en esta estrategia, por lo que yo he podido observar, en España ya se saltaron la etapa 1 y están implementando la etapa 2. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo. Parece que llegaron sobre distintas circunstancias, les cogió el tiempo, y entonces están mezclando fases de la etapa 1 con la etapa 2 para ganar tiempo y consolidar el poder lo más rápido posible. Entonces, en la etapa 2, el Foro de Sao Paulo contempla control político y control de la población. En el punto 1, la activación de las redes sociales y partidos políticos satélites. Mira esto, como lo definen, partidos políticos satélites creados previamente. Estos son partidos que no se habían hecho ver como de izquierda, que se han mantenido en paralelo para convertirlos en visibles y efectivas bases de apoyo del partido. El paralelismo, yo invito a los televidentes para que lean sobre el paralelismo del marxismo-leninismo y se van a dar cuenta que el paralelismo es una estrategia que lleva a que en las diferentes formas de lucha se actúen como independientes para que no se vean juntos. Y luego, al final del objetivo, se juntan y se hacen ver como una sola causa. Sí, de hecho, en España se está haciendo de manera descarada y se está utilizando el punto 1 incluso a la vez que el punto 2, el de reforzar la lucha por los pobres como medio de convocatoria de masas. Por una parte, tienen el control político y de los satélites alrededor, y por otra parte está bueno, volviendo a esa lucha de clases, que realmente es algo anacrónico totalmente, pero que lo hemos visto estigmatizando a ciertos barrios, con caricaturas, los cayetanos, los palos de golf, los pijos, cuando la renta, por ejemplo, de los convocantes, de las contramanifestaciones, la renta de un Pablo Iglesias o un Rufián, es muy superior a la media que pueda haber en el barrio de Salamanca, que están hablando de pobres y de ricos, personas que viven en un casoplón amurallado, rodeado por la Guardia Civil que lo custodia 24 horas al día. No tienen vergüenza y además utilizan esa lucha de clases para azuzar a otras personas
que tienen menos que perder, que aspirarían seguramente a vivir como ellos y que, sin embargo, los toman como ejemplo a estos vendemotos y los llevan a cometer actos violentos y a enfrentarse a sus ciudadanos. Porque, bueno, lo que se trata es de enfrentar a unos españoles contra otros y es lo que están tratando y lo que están logrando. Bueno, miren, en el punto 2 tenemos que el objetivo del Foro de Sao Paulo es reforzar la lucha por los pobres como medio de convocatoria de masas. Lo tienen absolutamente claro. Reforzar la lucha por los pobres como medio de convocatoria de masas, fortaleciendo las denuncias contra la corrupción como bandera efectiva de causa de movilización, atacando el neoliberalismo. Y que aquí es muy importante entender desde los conceptos políticos el neoliberalismo lo definen ellos como la competencia de mercado, la lucha en la competencia de mercado. Entonces, aquí en el neoliberalismo, en esta fase del neoliberalismo, es la lucha del mercado. El que trabaja más, pues gana más. El que tiene cómo invertir, compite libremente y obviamente genera capital. Pues ellos van contra esto, contra la generación libre de capital, contra el libre desarrollo de la empresa, de la industria, y a estos, al concepto de generar recursos y de generar empleo, entonces a ellos ya lo consideran como oligarquía y van obviamente contra los que generan empleo. Bueno, de hecho, el término neoliberalismo, incluso liberalismo, lo están utilizando de forma peyorativa, lo están utilizando para enmarcar a todos los que no casamos con una doctrina básicamente comunista o no comunista o el comunismo europeo. A diferencia de otras doctrinas que son ideologías que son religiones laicas, donde la ideología, el dogma es muy fuerte, el liberalismo simplemente se basa sobre todo en la libertad del individuo, en la libertad de mercado y en un Estado que garantice las libertades civiles, las fronteras y la seguridad. Sus ideologías son totalmente dogmáticas, necesitan un líder fuerte, necesitan algo que les refuerce esa convicción. Entonces, claro, atacan a cualquiera que no entre en ese marco, a cualquiera que vaya por libre. El libre pensador es facha, el liberal es facha, el socialdemócrata incluso puede ser facha, los conservadores, los liberales sí son progresistas, pero son liberales también. Entonces, bueno, son ese juego perverso en el que nos están metiendo también de etiquetar, ¿no? Siempre se utiliza el neoliberalismo como para que tengamos la imagen de esos perversos hombres de Wall Street y del Partido Republicano Americano que controlan el mundo y manejan como una marioneta los poderes económicos. Y bueno, en España el liberalismo es otra cosa. Bueno, aquí en Colombia y en Ecuador especialmente, acá se estigmatiza al que tiene pensamiento de centro derecha. En Colombia le dicen paraco o paramilitar, lo relacionan con el paramilitarismo, este fenómeno también maquiavélico que hubo en el pasado y que todavía quedan grupos organizados. A todo aquel que piensa a favor del Estado, a favor de la ley, a favor de la democracia, a favor de las víctimas, entonces le dicen paramilitar y ese está estigmatizado totalmente. Así que tenemos algunas coincidencias con el facha de España al que lo señalan como ser de la derecha. Bueno, aquí vamos en el punto 3 de la fase 2. Ojo que esta es la fase 2 del Foro de Sao Paulo para la toma del poder global. El control total de Internet, reglamentar y aplicar penas ejemplarizantes para que se sienten precedentes sociales a quienes incumplan la ley. ¿Qué se está buscando con esto? Que el Internet esté totalmente restringido y que solamente se puedan ver las páginas que ellos quieren, la información que ellos quieren, o a través del Internet hacerle rastreos, seguimientos y perfilamientos a personas que escriban algo sobre o contra el régimen, contra el sistema, inmediatamente aplicarles leyes ejemplarizantes para que la demás gente le quede miedo usar el Internet contra el sistema. Bueno, aquí se está viendo claramente lo que se llama la monitorización de las redes y además se ha perdido muchísima libertad de expresión porque las personas se cortan mucho a la hora de expresar ciertas cosas en Twitter, en Facebook, porque pueden ser censurados. Se han cerrado cuentas que sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de delito de odio más que por opinión. Se busca cerrar cuentas también mediante baneos masivos, mediante reportes masivos de bots o de gente que trabaja para el gobierno y para los partidos afines, denunciando a cuentas simplemente de un pensamiento distinto para que las cierren.
la libertad de expresión está devaluándose muy rápido, precisamente por eso. Incluso son las propias compañías cercanas al gobierno, como pueden ser Neutral, las que dicen aquello que está verificado y que es cierto y que no. O sea, el control de las llamadas fake news. Es el propio gobierno el que te dice qué es verdadero y qué no, y qué es publicable y qué es no. Incluso se han censurado publicaciones en muros de Facebook y de páginas de partidos políticos. O sea, que en ese sentido es gravísimo. Erwin, si te parece, el resto de puntos los vamos dejando para próximas semanas. Aclarar que es muy informativo esto, sobre todo, y además muy clarividente, porque estos puntos que se han acordado en el Foro de São Paulo son tal cual como lo están aplicando en España, con pequeños matices, con pequeñas variaciones, pero están siguiendo esta hoja de ruta al pie de la letra. Es absolutamente delicado y triste que digamos, no se esté actuando, no se esté haciendo nada, que la gente esté totalmente, digamos, vendados, que no se estén dando cuenta de todo lo que se está planeando, porque aquí realmente estamos frente a la toma del poder global por parte del Foro de Sao Paulo, por parte del Grupo de Puebla. Están cooptando la justicia porque están poniendo del lado de ellos jueces, magistrados, las cortes. Han logrado penetrar a tal nivel la justicia que la justicia empezó a aplicar esa premisa que vimos en el Foro de Sao Paulo, en donde todo lo malo es justificable, la inversión de los valores, esa inversión de los valores en la justicia. Vamos a ver muy pronto, eso ya lo hemos visto en varios países latinoamericanos, que los jueces juzgan a condición de favorecer el sistema, de favorecer el partido, de favorecer el crimen, de favorecer el delito, de delitos graves como el narcotráfico, la corrupción, son vistos como un delito absolutamente ideológico y lo convierten en un hecho pasajero, en donde en cambio al contrario, delitos menores los vuelven el escarnio público, porque lo que buscan es justamente esa ideología que dice que hay que sembrar miedo para cosechar obediencia, que les tengan miedo a la justicia que ellos quieren imponer, que le tengan miedo a las arbitrariedades que quieren aplicarle a la población civil para que nadie reaccione frente a esto. En España estamos viviendo una merma terrible de la calidad de la democracia liberal como laboratorio de ideas en Europa. La gente tiene ya miedo a expresarse, muchas veces no sabe quién está escuchando, no sabe qué es lo próximo que el gobierno va a hacer, y tengo la impresión, y yo creo que es una impresión compartida con muchísimas personas, de que nos quieren sobre todo callados y nos quieren acríticos, o sea, que no tengamos una capacidad suficiente para discernir lo bueno de lo malo y tener una sumisión total al gobierno, ¿no? Hay que obedecer, como la novela de Orwell, como el gran hermano orwelliano de 1984. Al final la realidad siempre supera a la ficción. Esto no podemos decir que no nos hayan advertido, porque personas como tú y muchos otros nos están diciendo esto ha pasado aquí, esta hoja de ruta se está siguiendo al pie de la letra, lo que hay que hacer es, como el propio nombre de la sección dice, que España despierte y que no nos dejemos, sobre todo, que no nos dejemos robar nuestra libertad. Pues en el próximo programa continuamos analizando la fase 2 del Foro de Sao Paulo y la fase 3, que esa es ya la del cierre, esa es absolutamente escabrosa. Así que no se pierdan la próxima emisión de este programa que hacemos para que ustedes tomen conciencia. Despierta España. Un abrazo, Erwin, y nos vemos pronto la próxima semana. Despierta España.
como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.